cual, Señor Padre, queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte también a ti, oh Dios Padre, por regalarnos un día más de vida, Padre, Señor. Y así queremos oír tu palabra, esa palabra de vida, esa palabra de plenitud, esa palabra que llena todo vacío del alma, Padre, Señor. Y yo sé que tú en esta mañana vas a hablar a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Dios mío, Padre. Por eso estamos aquí para oír tu voz, oh Dios mío, Padre, y hemos abierto nuestros oídos espirituales para escuchar cada palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Por eso en esta mañana te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Damos gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden. Porque la Biblia dice, todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que suceden nos ayudan para bien. Sea bueno o malo, hay un propósito detrás de ello. Y yo sé que Dios de esa manera nos da carácter, temperamento para poder comprender, entender su palabra, y Él nos edifica de esa manera, porque entonces nos va puliendo día a día. Y en esta mañana quiero tocar un texto bíblico que me hizo pensar mucho durante de esta semana. Quizás todos conocemos la historia del hijo pródigo, amén. ¿Y cuántos a veces somos como el hijo pródigo? Hay muchos cristianos que siguen siendo el hijo pródigo, se fueron de los brazos del Señor, se fueron de la casa del Señor y hoy realmente se encuentran en un estado deplorable, espiritualmente estamos hablando. Y entonces a mí esto me traía a memoria y lo veo día a día, porque con lo que hablamos allí afuera dicen, no, pero yo fui cristiano, estuve en una iglesia, conozco el Evangelio. No sé si le pasó esto o no. Quizás usted habla con uno, con dos, con tres, o de las 10 personas que habló, 2 de ellos eran cristianos y hoy están apartados de los caminos de Dios, están alejados de Dios, pero siempre, no, yo conozco de Dios, por ahora no lo necesito, mañana voy a volver, y quizás ese mañana ya no esté a nuestro alcance. Si bien sabemos que Dios en su misericordia nos ama, nos cuida, nos protege, pero hay un dicho que siempre me quedó de un pastor amigo: si Dios decide quitarnos el soplo de vida, ya no hay más oportunidad, porque aquí en la tierra tenemos un tiempo, un límite. Dios es ilimitado, eso sí sabemos, pero todo ser humano tiene un tiempo establecido para vivir aquí en la tierra, amén. Y vemos en el libro de Lucas, capítulo 15, y el versículo 11 en adelante. Qué bueno es que podamos tomar la palabra de Dios, anexarla a nuestro diario vivir y cotidianamente estar en comunión y en contacto con Dios. Porque si bien la Biblia dice que debemos estar velando en todo tiempo, no solamente congregándonos el domingo, sino velando aquí y afuera donde nos encontremos, en todo tiempo, dice el Señor. Y es la única manera que vamos a estar en plenitud, en comunión con el Señor, cuando estamos abocados a Él, dándole gracias. Yo decía, creo que fue antes de ayer, hablando con un amigo y compañero del trabajo, que es cristiano, y hablamos acerca de la oración. La oración es contarle a Dios, hablar con Él, no simplemente pedirle. Entonces hacíamos como referencia cuando hablamos con un amigo, con un hermano, hablamos, en mi caso no, pero la mayoría habla de fútbol, de auto, habla de muchas cosas. Y nosotros con Dios tenemos que hablarlo también, hablar cómo estamos en casa, cómo estamos con nuestros hijos, cómo estamos con nuestra esposa, cómo está con nuestra economía. Y entonces Dios nos oye. ¿Por qué? Porque le estamos hablando con un corazón sincero, humillado. Y qué impactante era como hablábamos con Él. Y quizás muchas veces nosotros no tomamos de esta manera la oración, porque siempre lo que en nuestras oraciones es te pido, 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 te pido. Amén. Y también es tiempo de agradecer a Dios. Es tiempo de decirle gracias, Señor, por todo lo que tú permitiste hasta acá. Gracias por lo que tú nos das, nos vas a dar. Siempre estar viviendo agradecido.
Y eso yo lo aprendí muy bien, porque siempre tengo en cuenta de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me ayudó y hasta dónde me va a ayudar. El otro día escribía un mensaje que decía: hasta donde lleguen tus pensamientos, hasta allí vas a llegar, con la gracia y con la ayuda de Dios. O sea, muchas veces el ser humano, la persona se limita, pone en su boca: no puedo. Y decía la pastora días atrás que hay mucha gente no cristiana positiva, y el cristiano también necesita ser positivo, tener palabra positiva. Voy a lograr, pero con la diferencia, vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre que nos ha amado en la cruz del Calvario. Amén. Y dice así en el versículo 11, lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes. Acá estamos viendo que el hijo le hizo un reclamo a su padre. Ya comenzó pidiendo sus cosas, quería independizarse, pero vamos a ir por parte. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algas, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta acá la palabra. Vemos que el hijo tenía todos sus bienes, buena comodidad, pero él dijo: me voy a independizar. Muchas veces los cristianos tenemos todo, porque Dios suple todas nuestras necesidades, nos bendice, y tomamos la mala decisión de irnos de los brazos del Señor, de irnos de la cobertura del Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra propia vida, como cuenta la historia del hijo pródigo. Dice, no cuenta con la cantidad de dinero que salió, pero lo que yo estimo que salió con mucho, porque se fue a otra provincia, a otra ciudad o a otro país, podríamos denominarlo. Y dice que se consumió hasta el último centavo, hubo gran hambre, comenzó a ir su economía pésimamente mal, y salió a buscar un trabajo, y se acordó que tenía un padre y que el padre tenía todo. Y nosotros como hijos de Dios cometemos ese error a veces. Tenemos todo, pero a veces no nos gusta algo de la iglesia y nos vamos. O porque el hermano me miró mal, o porque el pastor me disciplinó. El que ama disciplina, el que ama corrige. Y muchas veces no queremos ser disciplinados ni corregidos aún por el mismo Señor. Porque muchas cosas son causa nuestra, por nuestros errores y pecados. Pero Dios en su misericordia siempre está allí para levantarnos, para consolarnos, para bendecirnos. Y hoy es el día en el que Dios quiere volver a abrazarnos, a abrazarte,
a ti que has dejado el camino de Dios, a usted que nos está viendo a través del canal de YouTube. Dios hoy tiene una palabra para tu vida, hoy Dios tiene algo nuevo, algo diferente. Dios es el que va a modificar y reedificar nuestras vidas. Pero está en nosotros decirlo: Señor, he pecado contra ti, me he apartado, porque muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestros errores. Te preguntan: ¿cómo estás? Bien, bendecido. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque le estamos mintiendo al que nos pregunta. Venimos arrastrando pecados de muerte. Queremos ocultarnos, pero no hay nada que quede en la oscuridad, dice la Biblia. Todo sale a luz. He conocido muchos cristianos que siempre por años me dijeron: no, estoy bien, que esto, que el otro, y hoy, como este hijo pródigo, están viviendo una vida deplorable, están en la ruina y la escasez. ¿Por qué? Porque es la causa del pecado, no porque Dios lo abandonó, sino que esta persona le ha dado la espalda a Dios. Y hoy pasa en la sociedad. La humanidad le dio la espalda a Dios, por eso hablamos de guerras, por eso hablamos de pleitos, por eso hablamos de contiendas familiares también. ¿Por qué? Por la ambición, el pecado, la falta de Dios en las vidas. Y a mí me refleja mucho al hijo pródigo, porque he conocido hijos de cristianos que se rebelaron contra sus padres y dijeron: dame mi heredad, que me voy. Y la verdad, se fueron, no quiero hacer con una expresión chocante, pero se fueron con la maldición, porque tomaron un mal camino, un mal hábito. Porque también el libro de Proverbios habla sobre el enojo. Muchas veces tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque estamos enojados. Porque quizás el pastor nos disciplinó, la iglesia nos disciplinó: no voy más, no vengo porque son malos, porque no es así. Y nosotros muchas veces, antes de tomar decisiones, tenemos que orar, preguntar y pedirle a Dios que nos revele cuál es nuestro error. Y yo creo que este hijo pródigo tuvo algún cruce con su padre. Quizás el padre le reclamó algo para su bien. Y él dijo: no quiero estar más contigo. Dame lo que me corresponde y me voy. Yo creo, no lo cuenta la historia, porque por otra cosa no se hubiese ido de su casa, creo yo. Y muchos cristianos también toman una mala decisión. Se enojan y abandonan a Dios, como que Dios es culpable de lo que le pasa o de lo que nos pasa. Muchas veces las cosas que nos pasan son por causa nuestra propia. No tiene ni que ver tu esposa, tus hijos, ni tu empleador lo tiene que ver. Es por la mala decisión que nosotros tomamos. Y también veía reflejado en el libro de Proverbios 10:4. Cuando nosotros soltamos todo, abrimos nuestras manos, caemos también en la maldición de la escasez. Es lo que le pasó a este joven. Él pensó que eternamente le iba a alcanzar el dinero. Con esto quiero decirte que nosotros también tenemos que ser precavidos. No te estoy diciendo que guardes todo, porque un día nos iremos y va a quedar todo eso. Pero tenemos que vivir con lo justo y necesario y también bendecir a otros. Y decía lo que me impactó y me conmovió mucho, que él volvió a su padre y dijo: Padre, he pecado. Y acá lo impactante es que él se humilló, se olvidó del orgullo, de la soberbia, se olvidó de todo eso. Y él necesitaba. Y hoy los que se apartaron de Dios necesitan soltar su ego, su orgullo, su soberbia y reconciliarse con el Señor. Porque dice la Biblia: arrepiéntete, recuerda dónde has caído y haz los primeros pasos de fe. Y a veces cuesta volver a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos: ¿y qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la iglesia cuando yo era aquel que servía, aquel que cantaba, el que congregaba cotidianamente? A veces la vergüenza también no te permite volver a los caminos de Dios. Pero tenemos que tomar este ejemplo del hijo pródigo que dijo: iré y buscaré a mi padre, me humillaré ante él y le diré la verdad. Y el padre dice que cuando lo vio venir, corrió a él, lo abrazó, lo agarró a su cuello y lo besó.
El Señor hoy también hace lo mismo con nosotros, con todos los pecadores. El Señor es el que te consuela, el que te abraza y el que te cobija. El Señor es el que te va a dar todo lo mejor que necesitas, que necesitamos, porque Dios es aquel que suple todas nuestras necesidades. Y siempre voy a seguir sosteniendo, Dios es el único que no te va a mentir. Dios es el único que cumple cada promesa. Dios cumple todo lo que está escrito en su palabra y nada va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios todopoderoso y es un Señor que no te va a mentir jamás. Y qué bueno es cuando nosotros decimos, Señor, he pecado, he errado, pero hoy me rindo a tus pies. Como aquel rico que vino corriendo a los pies del Señor y se arrodilló y le dijo, Maestro bueno, ten misericordia de mí. Qué impactante es cuando la sociedad, el ser humano se da cuenta que necesita de Dios y viene con ese corazón humillado y dice, Padre, Señor, perdóname, aquí estoy, quiero conocerte, quiero ser un hijo tuyo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, somos hijos de Dios, dice San Juan 1:12. Y ahí Dios comienza a darnos todo lo que necesitamos. Porque la sociedad, el mundo allí afuera te dice, yo soy hijo de Dios. Y acá hay un error, sos creación de Dios. Y pasar a ser hijo de Dios cuando lo recibís en tu corazón. Y la gente se equivoca, te dice, no, yo soy hijo de Dios. No, sos creación de Dios por misericordia a Él, pero sos el hijo cuando lo recibís en tu corazón. Así lo manifiesta Romanos 10:9. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Y nuestro corazón es lo que determina lo que hay en nosotros, lo que nosotros queremos. Si realmente Dios vive en nosotros, las cosas son diferentes. Nuestra expresión, nuestra manera, nuestro testimonio, nuestra conducta, todo habla más que las acciones. Y es tremendo cuando la gente de afuera ve la diferencia y lo nota, créanme, porque lo veo. Y la gente enseguida se da cuenta o te dice, vos no sos de acá, vos sos del interior, vos sos de otro país. A mí me han dicho muchas veces, porque un cristiano verdadero cuando llega, buen día, ¿cómo estás? Perdón, permiso, gracias. Y la gente ella se da cuenta que hay algo diferente en ti. No sé a usted, pero a mí yo cuando te tengo pegado en la piel cuando me voy, gracias, que tengas un buen día, Dios te bendiga. Y como que la gente se impacta, porque ve gente positiva, gente que te desea que estés bien, que te vaya bien. Y volviendo al tema, vemos como el hijo pródigo cuenta la historia, vino corriendo a su padre, vivió una vida mala, lo vivió, le fue mal, pero terminó reconociéndolo, reconoció que se equivocó y hoy es el tiempo de que reconozcamos que nos hemos equivocado, que nos apartamos de Dios, que nos apartamos de la iglesia misma, porque somos un cuerpo en el Señor. Y nosotros apartarnos de Dios, comienza a entrar el pecado, comenzamos a alejarnos de los cultos, de las reuniones, comenzamos a darle la libertad al enemigo, aunque parezca mentira, es verdad, porque abrimos la puerta a la adversidad. Porque cuando estamos con Dios no hay pensamientos malos nuestros. Si bien vamos a tener luchas, batallas, pero Dios es que nos va a ayudar a vencer en todo tiempo. Y el pecado es el que nos lleva a la ruina, a la maldición. Pero Dios en su misericordia está ahí para perdonarnos. Él está siempre con los brazos extendidos diciendo, arrepiéntete, ven a mí, que soy el único que te voy a dar todo lo que necesitas. Y dice el versículo 31, cuando hablaba del otro hijo mayor que se había enojado un poquito, pero escuche, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado.
Si nosotros estamos con Dios, todas las cosas de Dios nos pertenecen a nosotros. Las bendiciones te pertenecen a ti. La sanidad, la salud, todo te pertenece. ¿Por qué? Porque estamos con Dios y las promesas son de Dios. Las promesas del Señor se van a cumplir en nuestras vidas y recordemos que todo tiene su tiempo. Quizás hoy Dios no nos da eso que necesitamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir. El hijo pródigo no estaba preparado para recibir. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. Aquí mismo lo estamos viendo. Hoy quizás si Dios te entrega lo que estás necesitando, quizás todavía no estás capacitado para tener eso. Pero Dios no está diciendo no te lo voy a dar. Dios te sigue capacitando en esa prueba, en esa lucha, en las circunstancias. Y dice, más era necesario hacer fiesta. Dice, cuando un alma se entrega al Señor, hay fiestas en los cielos. Y yo me imagino la fiesta que habrán hecho. Porque qué bueno es cuando tu padre te recibe en los brazos. Siempre cuento, soy de padres separados. Y el único que siempre me recibió fue papá. Con mi mamá hubo más distanciamiento. Y hago mucho foco en eso. Y Dios te recibe de esa manera como mi papá me recibía a mí. Ellos tuvieron sus problemas, no los juzgo, no los condeno, pero cuando tuve un accidente, recuerdo, hace muchísimos años atrás, y me llevaron a una clínica, y los doctores decían a mis tíos, dice, qué raro, dice, que este adolescente reclama por su padre y no por su madre. Y uno de ellos le dijo, no, son de padres separados. Y esto a mí me trae mucho foco. Qué bueno es cuando nosotros reclamamos por el Señor. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, fortaléceme. Señor, yo dependo de ti. Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres quien me cobija. Tú eres el que me guarda de toda adversidad. Y siempre di gracias a Dios que en todas esas pruebas, esas luchas, en todas esas cosas malas que he pasado, hoy puedo decir, realmente Dios hasta aquí me ayudó y nunca me dejará y nunca me desamparará, porque la misma Biblia dice, no he visto justo desamparado. Así que si usted está siendo justo, si estás caminando en la vereda de Dios, nada te puede tocar, nada te puede dañar, ni siquiera una enfermedad que se levante contra tu vida. Porque dice, Él se llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros buscamos de su presencia, cuando buscamos de su rostro, Dios viene a nosotros y el Espíritu Santo es el que nos da la fe, la convicción de creer. Es la convicción que nos asegura de que vamos a lograr esos sueños que estamos esperando, esas metas, esas bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Él está preparando todo para darnos cuando sea el tiempo necesario. Yo no sé lo que hoy estás necesitando, no sé lo que estás esperando, pero sí puedo decirte que de parte del Señor van a venir las mejores bendiciones. El Señor te va a vestir, el Señor te va a dar de comer, el Señor te va a sanar, te va a dar la mejor medicina que es para el alma, para la salud. El Señor te va a dar todo lo que estás necesitando, pero simplemente es tiempo de reconocerte y decirle, Señor, he pecado, te he fallado, Señor, me he equivocado. El Señor no está acá para juzgarte y condenarte, el Señor está para perdonarte. El Señor está diciéndote, yo te conozco, conozco tu corazón, conozco por lo que has pasado, conozco que te has equivocado. Podemos ver la vida de David. Él hizo o cometió errores, pero Dios nunca lo desamparó. Podemos ver de todos los siervos, los profetas. Algunos se equivocaron más que otros, pero Dios siempre estuvo con ellos. Lo que marcó siempre mi vida fue Moisés. Él sacó al pueblo de Dios adelante cuando el pueblo era rebelde. A veces en la iglesia hay rebeldes, ¿sí o no?
bueno, creo que vine en el lugar no indicado, pero sí, a veces somos rebeldes, pero es hasta que el Señor nos visite, el Espíritu Santo nos transforme completamente. Y Moisés siempre tuvo consideración y compasión de su pueblo, y Dios también tiene consideración y compasión de nosotros, porque Él está hoy acá para perdonarte, Él está acá para salvarte, el Señor hoy está para levantarte. Quizás estás abatido, angustiado espiritualmente, porque muchas veces nos encontramos de esa manera, porque muchas veces no estamos cansados solo físicamente, sino espiritualmente. Semanas atrás hablaba con el pastor, ¿no, Carlos? Y hablaba que a veces la gente cansa. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Pero tenemos que seguir teniendo misericordia. Hablaba con Carlos, le decía, con todos los que me dicen voy a ir, yo creo que la congregación va a ser chica. Y le decía a Carlos, le digo, a veces prefiero que la gente me diga no quiero ir. Pues yo me pongo contento cuando la gente dice sí, voy a ir. Pasame la dirección, le das la dirección, le pasás por WhatsApp la ubicación. Todavía no lo vi llegar, pero en algún momento van a llegar. Como el hijo pródigo, que se van a dar cuenta, lamentablemente Dios llama muchas veces de muchas maneras, con dolor o con amor. Hoy tenemos la opción de elegir el amor porque tenemos todo todavía. Y el dolor es cuando perdiste todo como el hijo pródigo. Yo decido, yo pongo los límites cuando, Señor, hoy te recibo. Y no es culpa del diablo, no es culpa del gobierno, no es culpa de papá, no es culpa de mamá, no es culpa del pastor, del diácono, no. La culpa es mía si sigo tomando malas decisiones. Por eso siempre, con todo lo que hablo, la decisión final es tuya. Y siempre les digo, hoy es el día de salud, hoy es el día de gracia, porque un día se va a terminar eso. Y que Dios nos ayude y nos ampare a no llegar a ese día donde va a ser más difícil. Yo creo que si hoy Dios te llamó, si hoy estás viendo este canal en YouTube, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios tiene un llamado para tu vida personal, espiritual, y también para darte y entregarte una salvación. Quizás te apartaste de la iglesia, te apartaste de Dios por razones X, por razones que te has enojado contigo mismo, pero Dios no es culpable. Dios no se hace responsable de tus errores. Dios se hace responsable de seguir amándote. Y Dios te ama. Dios te está esperando. Y cuando venimos a la mano de Dios, nuestra vida comienza a ser transformada. Nuestros corazones, nuestra mente, todo comienza a cambiarse, hasta nuestra manera de ver la realidad. ¿Por qué? Porque ya estamos creyendo en Dios, estamos teniendo una visión del reino, estamos teniendo una visión espiritual. Porque dice que el cristiano no camina por vista. ¿Cómo camina? Por fe. Por fe. Hoy quizás tu fe está debilitada, pero pedile, Señor, yo necesito más fe. Señor, el mundo, la sociedad me cansó, pero ayúdame a seguir buscando de ti. Necesito de esa fe que me va a levantar, esa fe que me va a llevar a lograr lo que necesito. Quizás estás buscando trabajo y decís, no hay trabajo. Y puedo asegurarte que sí hay trabajo. Vi un clave ejemplo de una jovencita de hace días atrás. Terminó la secundaria, 18 años, llevó un currículum cristiana y la llamaron para comenzar a trabajar el lunes. Cuando nosotros le servimos a Dios y creemos en Dios y ponemos la fe y la esperanza en Dios, Dios abre esas puertas que parecían cerradas. Siempre sostuve y sostengo, no dependemos de la economía del gobierno del país, dependemos de una economía que es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, mía es la plata y el oro, y si de Dios es eso, no te va a faltar nada. Nada, ¿por qué? Porque Dios va a suplir cada necesidad, tanto espiritual, física y económica. ¿Por qué? Porque Dios entrega a sus hijos. Porque Dios dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
este es el Dios que yo sirvo, este es el Dios que yo le creo, este es el Dios que dije, Señor, heme aquí, aquí estoy, quiero trabajar y quiero bendecirte y quiero ser de bendición. Porque no siempre las bendiciones son económicas, las bendiciones son escuchar, dar palabra de vida, palabra de aliento. Porque la sociedad necesita también una bendición, de una palabra de aliento que te diga, vas a poder, podés, ¿por qué? Porque creo en un Dios que tiene poder, primeramente para salvarte, para sanarte, para llevarte a otro estilo de vida. Porque Dios es el que transforma las circunstancias, Dios es el que transforma tu vida y lo seguirá haciendo hasta que Él venga y hasta que nosotros decidamos acercarnos a Dios. Una vez que lo aceptaste a Jesucristo, tu vida comienza a cambiar. Y me atrevo a decirte, da a un paso de un giro de 180 grados. Quizás muchos te van a decir, sí, pero Dios no existe, porque si Dios existe no pasaría todo lo que pasa. Y pasa todo lo que pasa, ¿por qué? Porque la gente le dio la espalda a Dios. Porque si todos fuésemos cristianos íbamos a tirar para el mismo lugar y las cosas iban a ser de otra manera. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra nación estaría llena de la plenitud de Dios. A veces, la vez pasada, no sé quién me contaba, que cuando ven multitud de gente, piensan que hay campaña, y no, hay problemas, peleas barriales, no son campañas de barrio. Y yo me sonreí, pero dije, qué mal, hemos perdido el espíritu de las campañas. Y siempre hablo con Carlos, tenemos que hacer algo, somos responsables de transmitir la salvación, somos responsables de brindar un evangelio. Y yo creo que este es el año que tenemos que sumarnos a trabajar para Dios. Los invito a que se animen, porque si todos ponemos un granito de arena podemos llevar la obra de Dios adelante. Seguir invitando, aunque la gente te diga voy a ir y no viene, no bajonearse, no ponerse triste, porque el Espíritu de Dios es gozo, paz, esperanza y misericordia. Y con esto quiero cerrar la prédica de hoy, y quiero que Dios haya hablado, y estoy seguro que habló tu vida. No seas como el hijo pródigo, vuelve a Dios, acércate a Dios y ríndete a Él, porque Dios te ama. Y hoy es el día de salud, hoy es el día que Dios ha escogido para tu vida, para bendecirte, para levantarte allí donde te encuentras. Yo no te conozco, pero Dios conoce y te conoce todo lo que estás necesitando. Quizás viniste enfermo, quizás viniste angustiado, cansado físicamente, cansado espiritualmente, pero hoy Dios te va a levantar. Quizás viniste peleando la batalla por un familiar tuyo, con la oración de fe, Dios te va a sacar esa carga y Dios lo va a levantar también a tu familiar, Dios lo va a salvar. Porque no siempre las luchas son nuestras personales, sino son de allegado nuestro, de nuestros familiares. Pero dice el Señor, cree, predica, y los de tu casa serán salvos también. ¿Cómo? Orando por ellos, siendo ejemplo, perdonando sus errores. Dios te bendiga en esta mañana y queremos orar por tu vida, queremos pedir a Dios lo que necesita y orar con el Señor lo que estás necesitando, entregarle tu corazón y decirle, Señor, ya no puedo más. Señor, me rindo a ti, vengo por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por este día de vida, Señor, porque podemos estar en tu casa, Señor, escuchando tu palabra, porque tú hablas claramente con una voz audible, Dios Padre, Señor. En esta mañana quiero darte gracias por todo aquello que tú